Benvinguts en aquesta primera setmana d'Advent. Vos acompanyem per oferir-vos reflexions sobre aquest interessant temps, però també sobre l'actualitat d'aquests dies, que és molta. La resumim, com sempre, al nostre sumari. Assistim a la professió d'una religiosa keniata, la platja de Palma abans i després de l'urbanització en una exposició a la Porciúncula. El temple de Sant Miquel és beneït pel bisbe Xavier Salines i coneixem els nous candidats al diaconat permanent. Comença Església i Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps deia Jesús als seus deixebles: Estigueu atents, vetlau, no sabeu quan vindrà el temps decisiu. L'home que se'n va a terres llunyanes, sortint de casa seva, deixa els seus criats responsables de les tasques que confia cadascun, i el porter li recomana que vetli. Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l'amo de casa. Ja sabeu si vindrà al vespre, o mitjanit, o al cant del gall, o de matinada. El tindreu aquí, a l'hora més impensada. Mireu que no vos trobi dormint. Això que vos dic a vosaltres, ho dic a tothom. Vetlau. El Senyor no és. Diu Jesús a la paràbola que ens presenta avui l'Escriptura que un home se n'anà a terres llunyanes. I justament aquesta és la constatació que els primers deixebles han fet de la mort de Jesús. El Senyor no és. No obstant això, el Mestre els havia advertit sobre el que passaria i sobre com afrontar-ho. L'actitud pròpia dels creients no és de cap manera la d'aquells que han deixat que les coses marxin així com se vulla. No és tampoc l'actitud dels que es despreocupen i es desentenen de tot. Els creients vetlen. I ho fan amb la convicció de que algú ve. Dues coses prou importants. Vetlar és per als creients l'exercici de viure construint el regne que Jesús predicà i pel qual Jesús morí. I vetlar és creure en lo més profund del cor que Jesús no és absent de la meva vida. Ell ve i jo l'espero. El monestir de la Visitació de Maria de les Saleses està de festa. Una religiosa va fer la seva professió solemne. Sor Maria Gràcia va fer la seva professió solemne perpètua dissabte passat, al monestir de la Visitació de Santa Maria. El bisbe de Mallorca va presidir una missa concelebrada a la qual varen assistir nombrosos fidels i amics, a més de religioses de les Germanetes dels Pobres i ermitans de Valldemossa, que van acompanyar amb la seva presència a la jove keniata de 33 anys d'edat. Le pedimos a Dios que llegue a otros corazones y que encuentre una respuesta favorable para que otras jóvenes vengan a unirse a ella y puedan continuar el futuro de esta comunidad. Sor Maria Gràcia, a més de fer la seva professió solemne, ratificà el seu compromís de fidelitat en la comunitat i la seva consagració en Crist. La celebració va ser presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Xavier Salines. Lo has dicho muy bien, vienes aquí invocando la misericordia del Señor para consagrar tu vida con esos tres votos que acompañan tu consagración, la castidad, la obediencia y la pobreza. Amb aquesta professió, Sor Maria Gràcia Mutiandia es lliura totalment la seva vida a Crist i s'incorpora definitivament al monestir. Com ha canviat Palma i concretament en la platja de Palma en els darrers 60 anys? Ho poden descobrir en una exposició a la Porciúncula. Aquests dies, la Porciúncula celebra el centenari de l'adquisició dels terrenys i la instal·lació dels franciscans del Tercer Ordre regular allà. Per aquest motiu, s'ha obert una exposició que mostra quin ha estat el recorregut vital d'aquesta contrada i com ha afectat la seva inclusió en un barri tradicionalment turístic. La casa religiosa dels franciscans estava situada a la barriada del Pilarí, de Palma. El terreny de la Porciúncula es va comprar l'any 1914 per iniciativa del pare Bartomeu Salvà, llavors superior provincial, qui va adquirir 26 hectàrees de bosc al lloc Son Sunyer per 13.200 pessetes. Amb motiu del centenari hem preparat una exposició
de com ha anat sorgint el turisme aquí a Mallorca de manera didàctica i gràfica perquè la gent el pugui veure, i aquí comença aquesta exposició que consta de 4 parts. Ens pareix bé aquesta fotografia on veus el molí, la garba que ja és moderna, igual també l'avió que passa per darrere el molí. És una Mallorca que ens ha anat desapareixent. I aquí en aquests plafons que hi ha aquí se pot veure del segle XVI, quan això era un lloc d'arribada de sarraïns, de corsaris, com ha anat evolucionant, hi ha el cas de Jorge Sant, de distints personatges que durant aquest temps van anar passant per aquí, i hi ha fotografies de l'entorn fins a l'any 1898. Actualment, a la Porcíncula s'imparteixen estudis d'infantil, primària i secundària. La Porcíncula conté també un museu etnogràfic obert en 1971 i que es pot visitar tots els dies de 10 a 6. 4 nous candidats al diaconat permanent. Es tracta d'una fita important en la seva formació. L'acte va tenir lloc a Santa Catalina Tomàs. El passat cap de setmana van ser instituïts com a lectors i acòlits 4 persones en la parròquia de Santa Catalina Tomàs de Palma, en el transcurs d'una cerimònia que va presidir el bisbe de Mallorca, Monsenyor Xavier Salinas, y que van viure amb gran intensitat. Y esto es una vocación, es un llamado especial, y en el fondo seremos ministros, servidores del altar, servidores del pueblo, ayudando a Cáritas, en fin, y también administrando los sacramentos del bautismo y del matrimonio. Per mi era una pau interior immensa, una alegria i un somni realitzat. Poder donar la passa de cap a que m'hagin més el senyor bisbe en el diaconat, una immensa alegria i ja te repeteix, una realització després d'uns anys de preparar-me i de discerniment, de poder donar sí en aquesta missió en el diaconat permanent. Van estar acompanyats en tot moment pels seus familiars i amics i una multitud de feligresos que es van concentrar a la parròquia palmasana en aquest dia tan important per ells. A partir d'ara és el seu deure, per tant, ajudar en el servei de l'altar i assistir al diaca i al sacerdot en celebracions litúrgiques, especialment en la celebració de la missa. Arribar dia 11, doncs, per mi és molt important, perquè serà després quan ens posem en el servei de l'Església de Mallorca, estar a prop del bisbe, a prop dels preveres, però jo penso que el més important és estar a prop del poble de Déu. És a dir, que nosaltres farem camí de vora el poble de Déu. Per mi això és una gran alegria, de fer camí amb ells. Es la culminación, bueno, no, es el principio, pero es el principio, bueno, yo lo considero así, el principio con la ayuda especial de nuestra ordenación y del Espíritu Santo. Entren ja en la recta final per ser instituïts com a diaques permanents el proper 11 de gener a la Seu. El bisbe Xavier va presidir l'Eucaristia de diumenge passat a Sant Miquel, durant la qual va fer la benedicció del temple després de les obres de restauració que s'han duit a terme. Després de la reforma que s'ha duit a terme durant els darrers 2 anys, l'església de Sant Miquel de Palma es va omplir el passat diumenge per celebrar una Eucaristia a motiu de la seva benedicció de mans del bisbe de Mallorca, Monsenyor Xavier Salinas. Unes 600 persones, entre les quals van destacar el batle Mateo Isern i la consellera insular d'Afers Socials, Catalina Ciré, acudiren a l'Eucaristia. L'ofici religiós va estar presidit pel bisbe i concelebrat pels vicaris parroquials i els sacerdots que han tingut relació amb el temple de Sant Miquel. El rector de Sant Miquel, Toni Gómez, destacà la satisfacció que li va produir l'àmplia participació ciutadana que hi va haver a l'Eucaristia, així com l'ambient tan alegre en què es celebrà. Les obres han consistit en reforçar la volta, reparar les teules i rascar totes les parets per procedir a la seva pintura. També s'han comprat 80 bancs nous i s'ha reformat el cor. Per parlar d'amor, comunicació i sexualitat tenim avui entorn nosaltres una parella molt especial, Esna Nieves i en Fernando, que ens parlaran sobre aquests temes que han vingut aquí a dissertar amb seminaristes.
Bienvenidos, Nieves, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa para hablar de estos temas tan interesantes, como decíamos. Muchas gracias, Cristina, por habernos invitado. Gracias. Estamos encantados. Como decíamos, amor, comunicación y sexualidad. Son tres temas que vais a tratar. ¿Son inseparables estos tres conceptos? ¿Se pueden separar o cómo los entendéis? Yo pienso que sí, que son inseparables, porque los seres humanos necesitamos la comunicación, el hablar, la relación, como el comer y como el beber, es algo fundamental. Y somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad es algo muy neurálgico en mí, muy íntimo, y todo el mundo emocional de los sentimientos es lo más íntimo de mí. Y por eso el vivir en amor es lo que más me realiza como persona. Por eso amor, comunicación y sexualidad son tres elementos inseparables, y si te das cuenta es como un arco de medio punto, y la clave está en la comunicación. Mi amor y mi sexualidad serán sanos si mi comunicación es sana. ¿Nos comunicamos bien? ¿Sabemos comunicarnos en regla general? Bueno, la verdad es que es una asignatura pendiente, como todo el campo afectivo. Nos comunicamos como podemos, no nos enseñan en general. En la familia, pues a veces cometemos torpezas en este sentido. Claro. Los padres, las madres especialmente, pues con nuestros hijos, cuando vienen, ¿no?, de niños, pues ¿qué has hecho? ¿Qué has comido en el colegio? En fin, preguntamos mucho a lo mejor por temas muy del hacer, externos, y pocas veces solemos ir un poco más a lo profundo. ¿Cómo te has sentido allí donde has estado? ¿Has disfrutado? ¿Qué has sacado de este aprendizaje? ¿Qué has sacado de esta experiencia? Entonces, en ese sentido, nos comunicamos como podemos. A veces incluso nos comunicamos incluso mal, cuando damos mensajes al otro que presuponen que debería saber, o en fin, hacemos lo que podemos y no siempre es lo más sano. Trabajarlo no está de más, entonces, este tema de la comunicación. Es fundamental entrar y analizar, saber qué es lo que quiero decir, qué quiero transmitir, saber que entre lo que digo, lo que quiero decir, lo que oyes, lo que quieres escuchar, a veces puede que no sea pasos. exactamente igual todo, Sí, ¿no? hay pasos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pues para saber que a veces no nos entendemos bien por esos errores intermedios. Claro. Y habláis de la familia. Vosotros en muchos de los cursos que hacéis habláis de que la familia forma para el futuro, es como la primera formación, ¿no? En valores, en actitudes, bueno, no sé, en cuántas cosas puede hacerlo, ¿no?, la familia. También hay un trabajo con ellas en este sentido. Sí. Hombre, la familia además es el primer lugar donde se debería dar estos elementos, no solo la nutrición de la comida o tener un techo, sino esta nutrición emocional que es fundamental. En las primeras etapas de la infancia, un niño no necesita solo comer o dormir, necesita ser amado. Porque cuando somos bien amados es fácil que amemos sanamente. Muchos de los problemas que se están dando en los jóvenes de ahora, en los colegios, lo vemos en los adultos, que a veces esto que decía Nieves de los juicios, de los consejitos, no nos comunicamos bien porque no hemos sido bien comunicados. No amamos bien porque no hemos sido bien amados. Esto lo hablaremos en el curso hoy con los seminaristas, la importancia de la autoestima. Y esto se aprende en la familia, debería de aprenderse en la familia. Pero como sabemos, pues hay que ser realistas, la familia está en crisis, hay muchas separaciones, hay mucha familia monoparental, muchas situaciones de ruptura que generan lo contrario de la nutrición emocional. Y bueno, ya desde pequeñitos venimos a veces con huellas emocionales que tenemos que resolver. Y bueno, ya tendríamos que entrar ahí en un camino de sanación de heridas, porque bueno, no está el final de la película todavía. Podemos tener nuestros traumas desde pequeñitos porque no ha sido buena la comunicación familiar, pero podemos sanar y podemos volver a restablecer nuestras heridas. Y a veces es bonito también esto, acompañar a gente que viene con heridas. Y no olvidemos que la familia y los profesores, los adultos, somos los que más daños podemos hacer a nuestros hijos. Claro. Somos los primeros que podemos machacar mucho sin querer la autoestima. Entonces sí, sería el lugar ideal, pero no siempre es así. No siempre. Es un concepto interesante el de nutrición emocional, ¿no? Cuando nutrición lo entendemos como una cosa física, ¿no?, como decíais. Creo que estaríamos de acuerdo que estamos en una época de hipercomunicación. Los jóvenes están hipercomunicados, tienen 1000 fuentes de información.
pero la cuestión, como decíais, es que no acaba de tener muy claros estos términos. ¿Qué es lo que falla en este sentido? Es una comunicación muy externa. Cuando están comunicados por el WhatsApp o por las redes sociales, pues son manifestaciones, expresiones muy externas que transmiten poco de lo profundo. Entonces, sí, estamos hiper comunicados, pero a lo mejor desde una soledad, ¿eh? Estamos conectados, pero desde una desconexión. En ese sentido, pues hemos perdido contacto, calor, eso... Sí, yo diría incluso más, que a veces esta hiperconexión tangencial, lo que se dice, los chavales hablan del postureo, guardar la mejor imagen, la mejor postura, está tapando lo que realmente nos comunica, que es nuestro mundo emocional. Claro. Si pudiéramos comunicar cómo me siento, qué necesito, y desde ahí establecer qué otra cosa puedo hacer, habría una conexión muy interesante conmigo mismo, que lo vamos a trabajar también en el curso. ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Cómo me siento en el colegio? ¿Cómo me siento en mi matrimonio? ¿Cómo me siento en el trabajo? Es una pregunta directa. Esto no lo vemos en las redes sociales. Es mi mejor imagen, mi mejor foto, pero cómo me siento me pone en el síntoma, en la catapulta de decir, ¿y ahora qué necesito? Claro. Pues necesito sentirme amado, sentirme valorado. ¿Y qué puedo hacer? Porque a lo mejor lo que hago es mendigar amor, porque hasta que yo no cubra mis necesidades no termino de hacer el proceso madurativo. Claro. Entonces, falta comunicación profunda, comunicación interior. Y quizás la hipercomunicación es una tapadera que nos está haciendo perder, y parece que sí, que estamos muy comunicados, pero paradójicamente creo que estamos peor comunicados que antes. En comunicación se suele decir que un exceso de comunicación claro. es contraproducente, ¿no? Claro. En este sentido me imagino que también, tapa. En este caso. Vosotros os dedicáis mucho a hacer pues, todas estas charlas con jóvenes, supongo que tenerlos delante también expone muchas de sus preocupaciones, de sus demandas. ¿Cuáles son un poquito? ¿Cuáles son las preocupaciones en estos tres ámbitos de los jóvenes de hoy? Mira, yo en los colegios, porque Nieves no me acompaña tanto a los colegios en la fundación nuestra, la fundación que se llama así Solidaridad Humana, llevamos 22 años, desde el año 1992, y nuestro proyecto más fuerte es ir por colegios de toda España. Estamos yendo, ahora me tengo que ir a Melilla, Zaragoza, Zamora, no solo estamos en el ámbito de Madrid, y estamos fundamentalmente 2 horas, 3 horas presenciales, desde cuarto, quinto, sexto de primaria hasta bachillerato. El otro día estuve en un colegio con chicos de primer bachillerato y los problemas que más presentan son los carenciales. La gente joven de hoy, quizás por esto que decíamos, están muy comunicados pero con mucha carencia afectiva. Claro. Y muchas manifestaciones también sexuales que ellos quieren vivir o de consumo están intentando satisfacer la no comunicación que hay en casa. Una chica me decía esto el otro día en un colegio, o sea que ya había habido muchas experiencias sexuales porque se sentía vacía en soledad. Entonces buscaba en la compensación sexual el abrazo que sus padres no le daban. Entonces ella me decía, yo lo resuelvo así. Y ya se había acostado con muchos chicos y estaba que ya no creía en el hombre, en la figura del hombre, porque había sido muy maltratada en esas manifestaciones sexuales que eran en el fondo de uso y consumo. Claro. Y entonces ella detectó que lo que me falta es el abrazo de mi padre. Entonces yo creo que muchas manifestaciones, cuando no compulsivas, en el mundo de lo afectivo y sexual, es la carencia afectiva que falta en la propia familia. Por eso yo creo que aquí hay una pastoral también pendiente en nuestra iglesia, en nuestras organizaciones, en nuestra ONG, que es cómo podemos, de alguna manera, ayudar a esos jóvenes que compensen el déficit emocional. Porque si no lo van a buscar en el consumo. Y el consumo, las drogas, el alcohol, el sexo por el sexo, son sucedáneos y no satisface nunca. Entonces, quizás lo que más demandan los jóvenes de ahora es esto, sentirse amados en el seno familiar y si no, en tutores, en mentores que puedan hacer esa labor. Y ahí está la Iglesia, ahí debemos de estar. De hecho está, sí, de alguna manera, pero son situaciones muy duras las que presentáis, a lo mejor muy cotidianas, pero no por ello menos duras. Total. En este sentido. Hablábamos de la familia, que está en crisis, creo que podríamos estar un poco de acuerdo, pero ¿está amenazada hoy la institución familiar? Por un lado, la crisis siempre es un peligro, evidentemente, pero también es una oportunidad. Vivimos quizá más en verdad
y podemos detectar los problemas que hay en torno a la familia. En ese sentido, tenemos más posibilidades de salir de nuestros errores, de afrontarlos. Uno de los errores que creo que son importantes es que dependemos mucho dentro de esa comunicación de la que hablábamos, superficial, externa, etcétera, es del qué dirán los demás, de esa imagen, de ese querer ser lo que los otros esperan de mí o creo que ellos esperan de mí. Entonces, en ese sentido, el decir, ir a la raíz, ir a la verdad de nosotros mismos, vivir en verdad, vivirlo desde nuestra familia, desde las cosas más usuales, ¿no? A veces estamos hablando de en la sociedad hay problemas de corrupción, etcétera. La corrupción a unos niveles puede ser la corrupción en nuestra familia a pequeños niveles, ¿no? Entonces, todo eso, si lo pudiéramos trabajar, si nos diéramos cuenta desde esa crisis de lo que queremos llegar a ser, lo que estamos llamados a ser, la felicidad a lo que nos estamos llamados a ser, pues sería como la catapulta para arrancar, ¿no?, de esa situación de crisis. Y creo que además, en ese sentido, la Iglesia está poniendo muchos medios. Llevamos años que en las delegaciones de familia hay un proyecto serio. Vemos ahora mismo la dedicación del sínodo. Hay medios que antes no había, ¿no?, en ese sentido. Que tiene que haber más, indudablemente. Pero estamos haciendo un esfuerzo a nivel de Iglesia, a nivel de grupos también civiles, ¿no?, como es el caso de esta institución, de nuestra fundación. Podríamos hablar un poquito de esta fundación. Solidaridad Humana es el nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo nació? Vosotros sois los fundadores precisamente de ella. ¿Cómo nació? ¿Con qué objetivo? Y no sé si ha cambiado con el tiempo este objetivo. No, me acuerdo una pregunta de uno de los medios, una radio, una vez nos preguntó, ¿y por qué os llamáis Solidaridad Humana? ¿Dais mantas? ¿Dais de comer? Entonces es interesante porque no nos habíamos planteado. El nombre lo pusimos en la época que estaba el sindicato de solidaridad en Polonia, en la época de Juan Pablo II, y nos parecía que era un concepto, la solidaridad, y sigue siéndolo, muy importante compartir con el necesitado. Y por eso pusimos el nombre de Fundación Solidaridad Humana. Y entonces en aquel programa de radio yo le contestaba a la periodista que efectivamente nos llamábamos así porque en el primer mundo a lo mejor sí teníamos de todo, teníamos un techo, teníamos comida, pero había una gran carencia de amor, una gran necesidad de amor, y nuestra fundación se dedicaba a eso, a compartir solidariamente amor, comunicación y sexualidad humana, porque en el primer mundo veíamos que esta era la gran necesidad, quizás no lo material, pero sí lo espiritual, todo lo que supone la dimensión del amor humano. Y bueno, yo creo que es el origen del nombre. Nosotros, nuestra objetividad, o sea, nuestro objetivo y nuestra finalidad fundamentalmente son estos cursos de educación en el amor, educación en la afectividad, en la sexualidad, desde los chicos pequeñitos con los padres y profesores, un proyecto integral. Empezamos en el año 91, nos conocimos en un congreso que convocaba Juan Pablo II en Roma. Nieves trabajaba en Bruselas, en la Comunidad Europea, y yo era un profesor de Canarias, y coincidimos en Roma. Curioso. Y fue todo muy directo, muy romántico. Lo que pasa es que nosotros entonces no éramos ni novios ni éramos nada, pero sí nos conocimos en aquel congreso y vimos la necesidad de montar aquello, porque Juan Pablo II tenía aquella energía y nos decía que hoy hacía falta profesionales y personas que se dedicaran a la familia, que no solamente era un tema de... Y bueno, pues nos sentimos aquella llamada y dejamos nuestros trabajos para aterrizar en Madrid, desde Bruselas y Canarias. Aterrizamos en Madrid y en enero del 92 comenzó al principio una cafetería, no teníamos nada, y íbamos coincidiendo en lo que veíamos, porque empezamos trabajando con enfermos de SIDA, con madres solteras, trabajábamos en la parte solidaria más de primera línea, y ya en el año 93 nos dimos cuenta, los dos habíamos sido profesores, nos dimos cuenta que había que llegar antes, que estaba bien acompañar a enfermos de SIDA, madres solteras, gente que padecía por el aborto, pero que eso era el último eslabón de una cadena, que si pudiéramos hacer una buena educación afectivo-sexual estaríamos previniendo aborto, SIDA, tal. Y esto fue en Sevilla, con una escena que nos ocurrió con una chica, y ahí caímos en la cuenta que había que desarrollar un proyecto educativo. Y esto es la Fundación Solidaridad Humana, un proyecto educativo y asistencial. También hacemos terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, porque surgen muchos casos de gente que está herida
y creemos que una buena terapia familiar puede resolver muchas cuestiones que están ahí latentes y diciendo necesitamos solución. Bien. Curso muy interesante que tratará todos estos temas y solo nos queda daros muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño espacio y por vuestra visita a Mallorca. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias y hasta otros. Esperamos. Cuando queráis. Un dia més ens acostam a la vida parroquial per conèixer el dia a dia de persones anònimes que possibiliten que tot funcioni. Amb tots vostès, Toni Ferragut. Soc en Toni Ferragut, soc de la parròquia de Sant Cristòfol de Viniali i soc el catequista d'aquesta parròquia. Cada dissabte a hora baixa faig catequesis en els al·lots de primera comunió. Estem organitzant també un grup de confirmació i els dies de Nadal muntem el Betlem i també per Setmana Santa col·laborem amb la cofreria. Mossèn Bartomeu Villalonga respon a totes aquelles qüestions que ens adreceu al nostre correu electrònic. Un dia més ens acompanya i ens reflexiona sobre Jesús, plenitud de la salvació. Quan afirmam que Jesucrist és la plenitud de la revelació, vol dir que amb ella, en Jesús, tota la revelació, tot el que Déu ha volgut comunicar, se'ns ho ha dit tot. I és que des de l'origen del món, des de l'origen del principi, fins a Jesucrist, hi ha una preparació, Déu se mos revela, Déu se mos manifesta a través dels profetes, a través de la naturalesa, de la creació, i tot això és una preparació perquè nosaltres puguem acollir a Jesucrist, que Jesucrist és la paraula definitiva. Jesucrist no mos revela coses damunt el Pare. Jesucrist no mos revela coses damunt Déu. Jesucrist és Déu mateix que se manifesta, és el rostre de Déu. Ja no hem d'esperar més revelacions. En Jesucrist se mos ha dit tot. I on trobam aquesta revelació? La trobam a la Sagrada Escriptura i ho trobam a dins la tradició de l'Església. Per tant, ja no hi ha més lloc per noves revelacions. En Jesucrist se mos ho ha dit tot. No hi ha lloc per revelacions a partir d'ara ja particulars. Mallorca té una llarga tradició de santedat i en aquest programa volem conèixer-la. Avui parlarem sobre el beat en Ramon Llull. L'Església de Mallorca i la família franciscana celebren el 27 de novembre la festivitat del beat Ramon Llull, fill primogènit de santedat d'aquesta església i fill major de nostra raça, com l'apel·là mossèn Llorenç Ribé. És, sens dubte, també el fill més il·lustre de la nostra ciutat, on nasqué 2 anys després de la conquesta als musulmans, i on, passada una joventut i primera maduresa en els cercles acostats al poder i en la galanteria trobadoresca, experimentà una radical conversió que el dugué a posar totes les seves facultats en tots els seus ordes, i eren moltes, al servei de la difusió del regne de Déu, en la renovació dels ja cristians i en l'evangelització dels que encara no ho eren. No prengué res en tal empresa. En morir, cregueren els seus coetanis que ben prest seria canonitzat, i ho serà si no deixem apagar la flama no sols de la seva extraordinària capacitat, no sols de la llengua literària que contribuïa a forjar més que ningú, i d'un llarguíssim etcètera, sinó, i sobretot, de la seva santedat. En aquesta es fa difícil destacar-ne res. Quedam ara tan sols amb el seu pur amor a la persona de Jesucrist, en la tendríssima devoció a sa Mare i Mare Nostra, en la fidelitat a l'Església i, per damunt de tot, en el seu insuperable cel per les ànimes. Supliquem per la seva intercessió, aquella caritat ardent que ens fa comunicar als nostres germans, costi el que costi i passi el que passi, que només tindrem salvació en Jesucrist. Aquesta serà la millor preparació als actes pel 7è centenari de la seva mort missionera i testimonial que ens disposam ja a iniciar. No ens cansam d'oferir-vos formació litúrgica de la mà de mossèn Pere Oliver. Avui parlam de l'Advent, en aquest primer diumenge. Mos trobam en els temps d'Advent. L'Advent és aquest temps d'espera. Vos convido que en aquest temps d'Advent, d'enguany,
mos proposem tenir una imatge, l'imatge de la Mare de Déu. Hi ha un icono de la Mare de Déu en què ella, en els braços oberts, té dins el seu sí a Jesús que ja se mos dona. Aquesta icona, aquesta imatge de la Mare de Déu, que primer mos dona la importància de la vida, d'aquella vida que ja està dins el seu sí. Per això nosaltres esperam l'autor de la vida que mos dona Maria. Contemplem a lo llarg d'aquest Advent aquesta bella imatge, aquesta Maria de l'esperança que mos convida a esperar Jesús, a portar Jesús a dins el nostre sí per poder-lo donar als altres. Bon Advent, amics. Què va malament en aquest món i què hi podem fer? Són les dues preguntes que cerquen resposta a la pel·lícula d'aquesta setmana. Vos presentam I Am. I Am cuenta la historia real de Tom Shadyac, un director de Hollywood. Shadyac sufrió un accidente de bicicleta en el que se hirió gravemente la cabeza, dejándole graves secuelas e incluso corría el riesgo de morir. La enfermedad y la ansiedad parecían vencerle por momentos. Shadyac tuvo un encuentro con Dios en medio de esa situación sumamente complicada. Todo ello le llevó a un cambio radical, abandonando una vida llena de cosas, pero vacía de propósito y sentido. Una nueva vida y una nueva forma de vivir, que él entiende mucho más rica y plena, libre de las trampas que antes le tenían capturado. Esa experiencia con Dios tuvo como primer fruto este documental, donde el protagonista trata de encontrar la respuesta a dos preguntas básicas. ¿Qué va mal en nuestro mundo? ¿Y qué podemos hacer? Tom visitó a algunas de las grandes mentes de hoy, incluyendo escritores, poetas, profesores, líderes religiosos y científicos como Noam Chomsky, Howard Zinn o el arzobispo Desmond Tutu. Estamos ante un interesante documental que trata de reflejar la búsqueda de cómo es el ser humano, sus respuestas y el sentido de la vida. Gracias a las entrevistas, Tom descubrió la naturaleza de la humanidad y se dio cuenta de la creciente adicción del mundo por el materialismo. Poco a poco, aparecen temas como la conectividad humana, la felicidad o el espíritu. También explora aquellos agentes que agreden la humanidad, como la soledad, la economía o la violencia. El descubrimiento del protagonista es el redescubrimiento de la chispa de la vida, la espiritualidad y el hecho que entre todos juntos podemos construir un nuevo mundo. Gràcies, un dia més, per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes. Tornarem la setmana que ve, amb més qüestions i continguts que hem preparat per a tots vostès. Passin una bona setmana i fins aviat.